Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. La elección de Dios para con su pueblo, para salvación, es una elección absoluta y eterna. Dios eligió a Israel en el Antiguo Testamento y mediante el pacto con personas como Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David, Salomón, fue cumpliendo con dicho pacto, a pesar de las desobediencias y las quejas constantes del pueblo de Israel. Dios no abandonó a su pueblo, cumpliendo de su promesa hasta el final. Entrando al Nuevo Testamento, podemos pensar que el pueblo de Israel tenía que creer más fervientemente a Jesús. Pero en el pasaje de hoy podemos ver que eso no estaba ocurriendo. Al contrario, cuando Pablo predicaba del Evangelio, podemos ver que los gentiles eran los que escuchaban con fervor ese Evangelio y aceptaban a Cristo en sus vidas. No así con los mismos judíos, quienes eran descendientes de Abraham, personas del pacto. No es raro. Los que debían creer, aceptar, servir a Cristo, eran más los gentiles que los judíos mismos. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Dios puede abandonar al pueblo de Israel y elegir a otra nación rompiendo con el pacto del Antiguo Testamento? Claro que no, porque si lo interpretamos de esa manera, ¿qué sería de nosotros que siendo pecadores también pecamos diariamente y por esa desobediencia y pecado perderíamos la salvación por parte de Dios? Claro que no. Hay algo que se llama la perseverancia de los santos en nuestra teología, que quiere decir que Dios cumple con sus promesas y Él se hace cargo de la salvación de su pueblo hasta el último momento. No abandona a su pueblo, no nos deja tirados y mediante el Espíritu Santo nos ayuda a poder ver nuestro pecado, tener conciencia del pecado, arrepentirnos y vivir una vida de fe. En el versículo 11 dice: pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, afirma el apóstol Pablo. Pablo afirma que el tropezón del pueblo de Israel de alejarse de Dios, de esa desobediencia, no era algo eterno. De ninguna manera está afirmando. No fue un tropezón eterno, sino que había un plan salvífico por parte de Dios. ¿Y mediante quién lleva a cabo esa obra? Mediante la evangelización de los gentiles. Los gentiles escuchan, aceptan el evangelio, y eso produjo una envidia, unos celos por parte de los judíos. ¿De qué tuvieron celos entonces? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos?, dice la palabra. El pueblo elegido, los judíos, debían recibir las riquezas del mundo, pero eso estaba siendo para los gentiles. No podían comprender esa situación. Veamos el versículo 13, dice: y a ustedes, los gentiles, les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Cuál es el propósito de que Pablo era apóstol de los gentiles? ¿Por qué predicaba el evangelio hacia los gentiles? Era para producir una envidia hacia los judíos, quienes no escuchaban y no obedecían del evangelio. Pero podemos ver que esto también era parte del plan de Dios. Mediante ese celo por parte de los gentiles, Dios quería advertir a los judíos sobre su restauración y su salvación. A través de la comparación del buen olivo con el olivo silvestre, Pablo está explicando cómo iba a darse esta restauración de Israel. En el versículo 20 dice: está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme. El apóstol Pablo está mostrando el quiebre de las ramas, haciendo énfasis a Israel con las demás ramas sujetas al árbol. No son las ramas que se sujetan en sí, sino la raíz lo que alimenta y sujeta a las ramas. Por eso advierte a los judíos de mantener la humildad y la obediencia a Dios, pero al mismo tiempo a los gentiles de no jactarse y ser humildes también. ¿Por qué? Porque todos, tanto judíos como gentiles, están en el árbol de la salvación únicamente por gracia y elección absoluta de Dios. Dice después: considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Debemos nosotros reconocer la bondad y al mismo tiempo la severidad de Dios.
Al permanecer en la bondad de Dios es que nos podemos mantener en el árbol de la vida y de la salvación. A través de esta enseñanza, Dios quería, mediante el apóstol Pablo, que Israel volviera de la desobediencia a la obediencia y que confiaran en el poder de salvación de Dios. ¿Quién nos eligió desde antes de la creación? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos buscó? ¿Quién nos dio la salvación? Esta decisión es una decisión absoluta por parte de Dios Padre. No tenemos nada que reprochar ante esto. No es por obras propias, sino es completamente y únicamente por gracia de Dios. La elección de judíos, producir sus celos y la evangelización y salvación de los gentiles dependía únicamente del poder absoluto de Dios. Por eso nadie puede jactarse de esta decisión. Nosotros también debemos mantenernos en humildad y gratitud de poder conocer a Cristo, obtener la salvación y la posterior vida eterna. A la vez, debemos cumplir con el gran mandato de Dios de proclamar el Evangelio hacia los confines de la tierra. Debemos esforzarnos en la evangelización. Debemos ser copartícipes del plan salvífico de Dios. Demos gracias a Dios por su bondad en nuestras vidas y en el lugar donde estemos vivamos vidas de evangelización hacia las personas que aún no conocen a Cristo. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.